Mi gente de Isola Chino me han reconfirmado que México Típico es uno de los mejores restaurantes, por no decir el mejor restaurante de todo Rapid City. Ha ganado más de 4 premios. Daniel es un emprendedor, un empresario mexicano que creció acá en la ciudad de Rapid City y tiene un restaurante que la está destruyendo. ¿Quieres conocer su historia? Pero antes que nada, por favor, Víctor, TikTok, Instagram, YouTube, dale cariño, dale amor, que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí vamos a conocer más de la historia de México Típico y por qué en el medio de todas las montañas hay un restaurante mexicano que la está rompiendo. ¿Quieres conocer más sobre la historia de Daniel? Acompáñame. Mira, 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 mira. Oh, se quema. Tú sabes. Finity. ¿Qué tú te calió? Este es un pero no mira en tierras conocidas. Como lleno de aventuras conquistando por la vida. Pero ¿quién es Daniel Ábalos? Yo les voy a hacer un pequeño resumen. Daniel es un emprendedor mexicano natural de Jalisco que decidió hacer patria en Estados Unidos. Él vino a los 14 años con su padre. Desde muy joven se dedicó al negocio de los restaurantes. A los 26 años y ya con 8 años de experiencia como manager de restaurantes y 12 años en el negocio, decidió dejarlo todo nuevamente y emprender una nueva aventura culinaria. 2022, 2023... 2023. Hermanito, pucha, que México Típico está dando la hora acá en Rapid City. Cuéntame. Estamos haciendo buen trabajo porque aquí lo dice, mis cocineros, mi equipo de trabajo, todos, buen trabajo. 22, 23 y tengo el 24 también. ¿Dónde está el 24? No lo ha imprimido mi esposa. ¿Ya? Pero, o sea, gracias a la gente que nos apoya y que les gusta nuestra comida, mira, aquí estamos en los primeros lugares. ¿Un día te imaginaste ser el dueño de un restaurante como este? Bueno, prácticamente lo primero que soñé es venir para acá, porque toda mi familia, mis tíos, todos son, se puede decir norteños, ellos venían para Estados Unidos, construían sus casas en México, les iba bien. Y yo tenía el sueño de venir, trabajar y tener algo para mí, pues generar algo para mí. Entonces, cuando yo llegué aquí, pues trabajé por varios años y siempre quise tener algo mío. Mi hermano y yo nos pusimos de acuerdo, mi papá también, y gracias a Dios aquí estamos, mira, una chulada. La tilapia y el camarón, este lo nombramos el 4 amigos porque trae de los 4 pollo, carne, camarón y tilapia. Cocinero segundo, Yael. ¿Ya? Le decimos el llanta, Ya. chulada de cocinero. ¿Ya? Mi primo, ¿Todos son mexicanos? puro mexicano por el momento, pero aquí lo que venga es bueno. Ya, ok. Mientras tenga ganas de trabajar. ¿Ella quién es? Ella es mi esposa y encargada del restaurante. Sí. Tiene cara así de ser la jefa. Sí, ella es la que me manda a mí y a todos. El primo, con él inicié la cocina en el 2019, éramos yo y él el cocinero. Ya. Él era Dile que se ríe al menos, que manda un besito volado a la cámara, no sé. Él era el Muy capitán serio. de este barco antes ¿Ya? y ahorita quedó su hermano. Ya. Que también, mi respeto, es buen cocinero. Muy bien. Un poquito regañón, pero buen Está cocinero. bien, como tiene que ser. Sí. Muy bien. Se llama Carlos. Escúchame, no nos podemos ir de la cocina, Dani, sin que nos cocines un plato bandera, un plato con México Típico que tú digas, va. Ahorita les vamos a cocinar uno bien sabroso. Nomás deja que se me pasen los nervios. No te creas. Hoy lunes, ¿cuántos platos podría venir al día? Hoy lunes está un poquito más lento. Puede que venda 200, 150 platos por día. Ya. A veces nos toca suerte que el lunes vendemos hasta 300 platos por día. Este sazón nosotros lo hacemos aquí. ¿Me podría decir que lleva o es algo secreto? Es secreto. ¡Ay, Dios mío! Dani, no me dices nada. Porque Pero así en mi casa, nada. prácticamente esto es lo que nos diferencia a otros restaurantes, al sazón de otros restaurantes. Es por lo que la gente nos sigue, por el sazón que hacemos aquí. Prácticamente no la inventé yo, la inventó mi tío, pero yo la perfeccionaste. la perfeccioné Claro. con otros nuevos ingredientes. Y a la gente le gustó, le llamó la atención. Y dicen que el sazón, el sabor lo hace auténtico.
Bueno, llegó mi momento acá con el máster que me enseña a hacer unos taquitos de carne. De carne, Mira. de carnita asada. Primero tengo que picar la carne. Sí, primero la cortas. Nomás te encargo un dedo. Porque si no van a hacer tacos de dedo. ¿Está bien? ¿O le pico más? Está bien, ahí vas bien. Tráete la carnita. Tanto sí. Ahí tienes tu aceite. El aceite. Sí, para que cocine y vaya haciendo el... ¿El otro también? No, el otro es mantequilla, es para Ya. la quesadilla. ¿No? Entonces agarro. Ya nomás lo estás moviendo. Por decirte, mientras pones tu tortilla a calentar, que vaya... Ya. El sazón hecho en casa. ¿Qué tiene esto? Ese es un sazón especial. No importa. Tan especial que la gente a veces viene y nos lo compra para cocinar en su casa. ¿Sí? De hecho, hasta nos han dicho que hagamos, como que vendamos nuestro sazón. ¿De verdad? Sí, pero estamos planeando en un futuro venderlo como a la gente, que ya ves cómo Ahí, te ponen uy, en la tienda. Huele buenazo. Ok, Oh, ya. agarras tu plato, Tiene mi plato. agarras un aluminio, Agarro un aluminio. le pones su salsa. Tenemos picosa verde y de taco, que la de taco es una salsa que no pica tanto, Ok, que nomás va. de sabor. Vamos a decir, porque a mí... No, a mí dame la más picosa. ¿Seguro? La más picosa. Vámonos. Porque estoy en México típico, nada más. Ay, Dios A mío. ver. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ya ahorita que ya está la carne, ya está la tortillita, ¿Ya? pasas tu tortilla aquí, ¿Le paso acá? le pones su carne, ahí vas, ya casi. Ahí está. Ok, ya una vez listo, está listo Espérate. para... Faltó la yapa. Ahí está. Sí, Está bonito. pones ver. un poquito de cilantro, Un poquito de cilantro. cebolla, me ¿Está la bien? robaron, pero No, está bien, está bien, está bien. Yo no sé mucho de cebolla. Cebolla. cebollita, Ya. tu limoncito, El limón. limoncito, El limón se lo echo, lo pongo ahí nomás. lo pones allí y a la hora de comértelo le pones la salsa y le exprimes el limoncito. Pruébalo a ver qué tal. A ver, vamos a ver qué tal ¿Qué cocina. tal? ¿Qué tal me salió? A ver. Exprímele el limoncito, Ok. la salsita, le voy a poner poca porque si no ahorita voy a hacer lo que Chapulina en las películas. ¿Cuántos chinipuntos? ¿Del 1 al 5? ¿0? ¡No, qué malo! ¿10? A ver, quiero probar, a ver. Un chile un poquito de pico. ¿Está fuerte el picante? ¿Qué opinas? Hermano, no sé si es la salsa buena, pero está difícil. El cocinero también tiene buena mano. Seguimos acá. Cumplí el reto. Muy bien Reto cumplido. cumplido. Reto cumplido. ¿Quién es Daniela? Yo mero soy. ¿Cómo te puedes describir? Trato de ser la mejor persona, de ser una buena persona con la gente, mis trabajadores. Yo me considero una persona muy amistosa. Tengo muchos amigos, muchos conocidos. La mayoría de mis trabajadores los tengo por años. Me has hablado mucho de tu hermano, de tu primo, de tu tío, de tu papá, pero no de tu mamá. Mi mamá, ok, de mi mamá te voy a hablar, que es la mujer que nos dio la vida y es con la que siempre de corazón voy a estar agradecido. Porque yo pienso que si ella no me hubiera traído a este mundo, no estuviera aquí. Correcto. Entonces, ella es muy trabajadora. Ella está en México. Sí, mis tíos, mi familia, todos ellos vienen a Estados Unidos y pues regresaban para allá y honestamente pues se compraban sus buenas cositas, tenían sus casas, sus carros y yo decía, un día me voy a ir para comprarme mi propia camioneta. Perdón que te interrumpa, me han dicho que esta receta está buenaza, a ver, para probar. Pruébala. Ahorita me voy a echar pero la margarita. Ya, ¿cuál elige? Elige. Está de limón para probarla. Para que la Para soltarnos, para soltarnos un poquito. Bueno, Salud. con permiso y salud. Salud por más éxito en México. Sí, sí, mucho más. Tú sabes que en México pues es muy difícil, no sé si en tu país, En pero Perú, donde en quiera, Perú es lo mismo. para hacerte de tus cositas. Sí, claro. Tienes que buscar la manera. Sí, claro. Hay gente que nace pues ya con suerte, Claro. con papás ricos, nosotros no, nosotros venimos de un De rancho. abajo. De Sí. abajo. Venimos Sí, donde yo vivía era un ranchito, se llamaba El Valle, tenía
15 casas. Tenía 20 casas, pero 7 tenían gente y las otras 15 estaban solas. Así. ¿Comenzaste de lavaplatos? Sí, estuve de lavaplatos 3 años. Ya. Después de 3 años, pues ya tuve un poquito más de edad, 16, 17 años. Me brincaron a trabajar en la plancha, Ya. que es Lo que estaba, la lo que fajita, estábamos todo haciendo hace un eso. ratito. Pa, pa. Sí, entonces ahí estuve en la fajita como otros 2 años. Después el hermano de mi padrino Ujú. me agarró y me movieron para Kansas. Convencí a mi hermano y nos vinimos yo y mi hermano, su esposa, mi esposa, los niños, y llegamos aquí, conocimos todo, miramos hermoso. O sea, Hermoso, es lindo, hermano. El cielo es increíble. está montañas. Esto me hace como sentirme como si estuviera en mi pueblo, en mi rancho, porque en mi rancho tú salías de mi casa y así vías para afuera. Sí. Vinimos y le digo yo a mi hermano, un restaurante mexicano en Rapid City. Y riéndonos, se saca como una plática. Como un juego. Como un juego. Y me dice mi hermano, me dice, estaría bueno abrir nuestro restaurante, dice, nuestro propio restaurante. Se me ocurrió a mí y a mi hermano nomás llamarle a mi tío, y él ya tiene restaurantes, es dueño de 3 restaurantes. Un día le llamamos, nomás así, pasó esa plática y le llamamos, le dijimos, hey, fuimos a Rapid City. Y está bien bonito, se nos antojó poner un restaurante, tío, para que nos eche la mano, usted que ya sabe cómo hacerlo. Como broma, sí. Claro, hijo, dice, nomás dígame en cuándo y lo hacemos. 4 semanas después, hijo, vénganse porque ya tengo el local. Y nosotros, ¿qué? O sea, no teníamos ni todo el dinero, o sea, para invertir. Pum, le dimos, abrimos y empezó bien. Empezamos bien, empezamos a agarrar clientes, pero después, como te digo, no hicimos caso de lo que nos decían, nos previnieron. Ajá. Empezaron a meterse a robar, robaban a los clientes en los parqueaderos, feo, o sea, nos quebraban las puertas del restaurante y apenas te quieren empezar a ir bien y empiezan a robarte, empiezan a robar a tus clientes, los clientes ya no van por miedo. Al mes y medio, 2 meses, mi hermano me habló y me dijo, ya no puedo, hermano, si ya tenemos deudas, no tenemos dinero para pagar la renta el mes que viene, estamos quebrados, voy a cerrar. Fíjate que nos llegó un señor al restaurante y me dijo que fuera a ver un restaurante que tiene él. El señor le dijo a mi hermano, dice, hey, me contaron lo que les pasó en este restaurante y me siento mal por ustedes y quisiera ayudarlos, dice el señor. El señor le dijo a mi hermano, sin renta, 6 meses, sin contrato. Si no pegan, se acaba. Si pegan, seguimos. Pero ya, pues después dijo el señor, bueno, pues para que no se vea tan de a tiro así, ¿qué les parece $600 al mes? ¿Quién te va a cobrar $600 por un restaurante así de grande? Aquí tenemos una quesadilla tropicana. Esa quesadilla está hecha con lo mismo que tengo en la cocina, no se ocupa mucho, es solamente carne, pollo, tocino y piña. Esa quesadilla está sabrosa, es de mis favoritas. Es tu favorita, hay que probarla entonces. Sí, y no es picosa, esa sí no es picosa para mí. Pero si quieres que pique, aquí tenemos la salsita buena, era la picosita. Esta especialmente la has hecho para mí, que no como picante. Sí, casi sí, dije, mis cocineros me decían que hiciera puros platillos picosos, pero yo dije, no, tengo que hacer uno que no pique. Para Diego, porque no pica. El consomé tampoco es picoso, es nomás el saborcito casi. No sé si alguna vez has probado el menudo. El menudo. Te cuento que mi sopita favorita es el pozole. Pozole, el mío también. ¿Sí? Estamos coincidiendo. El pozole. Pozole, yo puedo comer 4 o 5 veces y no me aburre. Lo mismo. Yo cualquier otra comida nomás la como una vez en el día. Y bueno, esto ya me explicaste que son los 4 amigos. 4 amigos. Este es el trago. Este se llama la picosita. La picosita. Y esta es la diabla. La diabla. Esta es una margarita simple de limón. A la roca. Esta es una de fresa. Y la michelada que no falla. Y esta es una horchata, es un agua de arroz. Muy sabrosa también. ¿Qué le metemos primero? Empiézale con lo que tú quieras, la quesadillita, prueba un pedazo de la quesadilla y todo, dime. No pica, ¿no? No. Del 1 al 5, 4.5 chilipuntos y nada. ¿Esto es carne? Eso es carne y chorizo.
Chorizo, ese está hecho en México, es mexicano. Esto, a ver. Quesadilla tropicana, ese es carne, pollo, tocino, piña. ¿Qué opinas de eso? 10 puntos, ¿no? El queso le da un sabor. Sí, el queso es el plato fuerte. ¿Esto pica? Eso no. ¿Qué? Es licor. Salud. Buena. Es la quesadilla tropicana. Pídala, está sabrosa. No, usted no ha probado. Yo estoy esperando que tú pruebes primero. ¿Qué quieres seguir? Eso no es picoso, no te asustes. Es una sopa, un caldo. Nosotros le nombramos caldo, sopa, una sopa de res. Lo nombramos barbacoa. 4.5. La quesadilla está espectacular. De verdad, muy rica. Hermano, está muy bueno. De limoncito para que le dé sabor. Si quieres salsa picosita, le ponemos salsa picosita. Creo que solamente una gotita más. Listo. 7 puntos. Me gustó mucho. Esto sí me está espectacular. Ok, Quiero probar. ¿Eso es el picoso? un poquito. Está bien, vamos a darle, vamos a darle. El filete relleno. Ay, ¿Qué opinas de eso? 9 puntazos. No está picante nada. No, es nomás como para que la sensación del chipotle. 9.5. Que nos faltan 9.5. 4 amigos Al 4 minutos. y el chile toreado. Yo estoy en México típico, ¿por qué no le voy a dar una mordida al chile toreado? Tengo que dar una mordida. ¿Listo para correr al baño? Muy picante. Agua, por favor, agua. Cambió de color. A ver, ¿qué tienes más agua? Esa es a la gente mexicana siempre te van a pedir una carne asada con un toreado, comida con un toreado, porque en México todo es casi picante, todo su madre. picante. Loco, le mordió mucho, yo dije, sí, no lo voy a probar. Uy, la verdad. Dale. Bueno, ¿Qué puntaje le pusiste al chilito toreado? hermano, qué toreado puede estar porque mira, estoy sudando, parezco que me he metido 3 vueltas de acá a Hill City. No manches. Queremos agradecer, me quemo la boca de ají, pero muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, porque es tu casa, tu restaurante, tu familia. Muchísimas gracias por contarme tu historia. De nada, aquí estamos para servirles. Y que nos sigan por favor en Díselo a Chino. Dile a toda la gente al estilo así, mexa, sigan Díselo a Chino en todas sus redes sociales. Ahora, díselo a Chino, síganlo en sus redes sociales. Ok. Y arriba México, cabrones. Arriba México, arriba Perú. Y, Todo está y todo espectacular. Latinoamérica, Muchísimas Estados gracias. Unidos no se queda atrás. Por favor, acá vamos a poner la dirección para que vengan acá a México típico. Y si vienen de parte de Díselo a Chino, tienen ¿cuánto descuento? Tienen un 10% de descuento, nomás díganmelo. Nada más. Chao, Tenemos de parte de Chino. hasta el próximo video. Chao, chao.